Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que nos se estén conectando. Ya ven que de pronto hay gente de varias partes del mundo aquí conectados con nosotros. Hemos tenido la dicha de conectar con varias personas que están en Japón, en Arabia, en Europa, ahorita tenemos a nuestra invitada, está en Sudamérica, aunque es mexicana, la tenemos en Sudamérica. Entonces, pues bueno, donde quiera que ustedes se encuentren, platíquenos en dónde están, si son días, si son noches, si son tardes, si los estamos desmañanando o los estamos, si están trasnochándose, ¿no? Bienvenidas sean a esta nueva transmisión de Trascender Conciencia. Ya ven que a mí me emociona mucho tener estas entrevistas. Para quienes no me conocen, yo soy Adriana Espino del Castillo, me presento con ustedes. Yo soy autonombrada mentora de profesionistas de carreras en STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Les ayudo a transicionar de la academia a cualquier otra cosa que quieran para proyectar sus talentos al mundo profesional, ya sea como freelancers, como emprendedores, como en la vida industrial, empresarial, política o en lo que sea que quieran lograr con la ciencia para la que se prepararon. El día de hoy tenemos a una súper invitada, que la verdad es que le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación de participar en estas charlas, en estas conversaciones, en donde pues la misión, el propósito que tienen estas conversaciones es precisamente entender esta trayectoria que han tenido otros profesionistas en ciencias, en ingenierías, en estas carreras altamente especializadas, cómo han ido transcurriendo sus carreras para proyectar esa ciencia con la que se prepararon en diferentes sectores. Y hoy no es la excepción. Hoy tenemos una personita que se ha abierto camino en uno de los sectores más complicados, al menos para muchos de nosotros, que es la política. Entonces, pues muchísimas gracias a todos y todas los que nos acompañan el día de hoy. Por favor, díganme quiénes nos están acompañando. Por aquí veo que algunos, ya tenemos por aquí un numerito que nos dice que hay varias personas aquí conectadas. Entonces, díganme, no nos dejen solos, ustedes son protagonistas de este espacio. Díganos, por favor, quiénes nos están acompañando, desde dónde nos acompañan. Acuérdense que de pronto la plataforma desde donde transmitimos esto me juega chueco, entonces aquí voy a estar tratando de hacer un híbrido con otra plataformita en donde veo cómo puedo ver sus comentarios, pero trato siempre de leer todos y cada uno de sus aportes y comentarios. Entonces, bueno, pues en lo que ustedes nos empiezan a platicar más de ustedes y de dónde están, quiero darle la bienvenida a mi querida Alma Cristal Hernández. Bienvenida a tu espacio de Trascender Conciencia. Hola Adriana, buena tarde, buena noche, buen día. Gracias por el espacio y espero ser de interés para tu audiencia y muchas gracias por este esfuerzo que estás haciendo. Por supuesto que es de interés. De hecho, pues mira, ya tenemos ahorita cerca de 40 participantes en esta edición. Esperemos que se sigan sumando y que nos empiecen a comentar cómo les está pareciendo esto. Seguramente habrá muchos comentarios, muchas dudas sobre lo que sobre lo que tú te dedicas. Y la verdad es que a mí me parece súper interesante lo que tú haces. Y pues muchísimas gracias una vez más. Sé que por allá donde te estás, ahorita nos platicas qué haces. Sé que estás en Chile, ¿no? Entonces, ya luego nos platicas qué haces por allá, ¿no? Pues por allá ya es más tarde, creo que estás a 3 horas de diferencia, entonces gracias por haberte sumado a esta conversación estando un poquito más con estas horas de desfase. Y bueno, me gustaría empezar esta conversación justamente para que te conozcan, que nos platiques un poco cuál es este origen profesional que tienes, de dónde vienes, o sea, cuál es tu origen científico, ¿no? ¿De dónde vienes? Y pues, ¿cómo fue que llegaste a este mundo de la política y de la diplomacia científica, ¿no? O sea,
¿En qué momento se enchuecó el camino, no? Sí, bueno, pues realmente sí, ¿no? Mucha gente seguirá diciendo que se me enchuecó el camino, como comentas. Yo misma lo llegué a pensar en algún momento. Uh-huh. Y la verdad es que todo comenzó. Yo soy química, soy QFB de formación, soy maestra en neurofarmacología y terapéutica experimental. Y cuando estaba en la licenciatura, en la maestría, escuchaba a mis profesores quejarse de lo mal que iba la ciencia en México, de lo mal que se proyectaban y ejecutaban las políticas, que se planteaban y se planeaban. Y yo les decía, sí, estoy de acuerdo, pero ¿y qué hacemos nosotros? ¿Qué estamos haciendo los científicos para eso? Y me decían, ay, Alma, yo no sé. Yo tengo mucho trabajo en el laboratorio como para perder el tiempo en eso. Y entonces yo me dije, bueno, Alma, no quieres llegar a una edad donde ya tengas muchas canas y te sigas quejando por las mismas cosas que se están quejando hoy la gente y sin haber intentado hacer algo distinto. Entonces, vamos a intentar algo distinto. Ingresé en ese momento a un programa entonces nuevo de doctorado que pretendía hacer un enlace y sacar la ciencia a la sociedad. Y mi trabajo allí lo planteé en el sentido de yo quiero saber cómo se construyen las políticas científicas. Y bueno, ya sabes, las personas me decían, los colegas y las colegas me decían, no, Alma, a nosotros nos toca publicar. Ese es el trabajo de la ciencia. Si tú quieres hacer politiquería u otras cosas, eso no es ciencia. Eso no le corresponde a la ciencia y eso le toca a los políticos. Y yo les decía, sí, pero ¿y a ellos quién los está asesorando? ¿Quién les está brindando un apoyo si es que lo admiten o si es que lo buscan? ¿Cómo es que llega el conocimiento científico allá? Y bueno, al final del día decidí que mi trabajo sería enfocado hacia la normativa de la creación de empresas de base tecnológica, porque en México, en ese entonces, estamos hablando de hace más de 10 años, había un par de leyes que literalmente prohibían, lo catalogaban como conflicto de intereses, y si tú eres científico y recibes fondos públicos y quieres hacer una empresa, puedes ir preso porque entonces dijimos, eso es un sinsentido para la innovación, hay que cambiar esas leyes. Y claro, la gente se rió y dijo, la ciencia no cambia leyes. Y entonces dije, pues déjenme intentarlo. Y fui al Congreso, fui al Senado, fui a la entonces Oficina de Ciencia de la Presidencia, y en todos lados había científicos que me decían, sí, muy interesante, punto. Y entonces dije, ¿y qué está pasando? Necesitamos hacer algo distinto. Y así fue que después de 3 años logramos que se cambiaran un par de leyes, la ley entonces A ver, espera, porque te vas como hilo de media. Espérame tantito. Ok, estás tocando un tema bien interesante. Los académicos, los investigadores te decían, la ciencia no cambia leyes. Es algo, me gustaría como detenerme tantito ahí. ¿Por qué para ti, o sea, en qué momento tú pensaste diferente? Si todos los que te rodeaban te decían, no, Alma, o sea, estás loca, ¿por qué para ti, o sea, en qué momento tú decías, es que sí, la ciencia puede cambiar las leyes? O sea, ¿por qué dices, ok, sí cambiamos las leyes? Y eso es parte de otra historia que ahorita nos cuentas. Ya cambiamos, o sea, la ciencia ya cambió una ley y varias, o sea, y ahorita nos platicas que han sido varias y muchas y qué bueno, ¿no? Pero platícame qué pasaba en la mente de esta QFB, ¿no? Que decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué engranes están pasando en tu mente que de pronto te dicen, porque ahorita yo te hice esta pregunta de en qué momento se enchuecó tu camino. Uh-huh. Y yo creo que, y así lo vemos muchos, ¿no? Mordiste la manzana podrida, ¿no? ¿no? Sí. Pero muchas veces, y fue justo cuando yo te conocí, ¿no? Que para quienes no lo sepan, bueno, yo conocí a Alma justamente porque ella diseñó un programa
en el cual yo participé, que fue el programa pionero de la Ciudad de México de Interfaciencia Política, en el cual yo participé y ella lo estaba coordinando, ¿no? Entonces fue algo bien interesante, ¿no? Y ahí fue donde yo descubrí que esto existía, el asesoramiento de científicos para la toma de decisiones informadas en ciencia, ¿no? Y la verdad es que más que una desviación de la carrera científica, te voy a decir cómo lo vi yo, ¿no? Fue como, y yo no sé quienes nos estén viendo, quienes hayan visto la película de la Matrix, ¿no? Pero fue como cuando Morpheus le da a escoger la pastilla, la pildorita azul o la roja, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál pildorita quieres? ¿Quieres seguir viviendo en tu burbuja de la realidad creada, fabricada por la Matrix? ¿O quieres tomar la roja, la pildorita roja, en donde ya empiezas a ver cómo realmente están funcionando las cosas, ¿no? Y entonces, realmente meterte a esto es tomarte la pildorita roja, ¿no? O sea, sí a lo mejor es desviarte del camino, pero es que tanto estás dispuesto a empezarte a enterar de realmente de cómo funcionan las cosas. Yo así lo vi. Eso fue lo que yo aprendí justamente cuando me metí a la interfaciencia política. Pero me gustaría, eso fue lo que yo aprendí ya contigo, después de años de que tú ya habías madurado el tema. A mí me gustaría saber qué pasó, un poquito yéndonos al pasado, por la mente de esta QFB, qué engranes se le estaban moviendo, qué inquietudes tenías, que todos los que te rodeaban te decían, no, Alma, la ciencia no cambia las leyes, no seas ingenua, para que entonces tú dijeras, como sí. Sí, pues realmente ni siquiera es que haya descubierto el hilo negro, ni mucho menos, sino que para mí fue de, no, hay muchas cosas que en cualquier momento de la historia dijeron eso no se puede y lo hicieron. Entonces, esto es algo mínimo, ¿cómo no se va a poder? Y teníamos colegas que me decían, yo llevo 15 años intentándolo, y yo dije, bueno, pero entonces algo hay que hacer distinto, porque Exacto. si tienes tantos años así, hay que intentar algo diferente. Y bueno, esa fue la razón inicial, simplemente la terquedad de querer hacer algo distinto a lo que se estaba haciendo con la esperanza, porque ni siquiera estaba garantizado, con la esperanza de poder hacerlo mejor y que redundara en un beneficio mucho más grande. Eso fue lo que pasó. Si nos vamos un poco más al pasado, ¿de dónde viene esta idea de que las leyes, de que la ciencia puede cambiar leyes? Pues yo creo que viene desde cuando yo era pequeña, mi mamá inyectaba a la gente de mi pueblo, bueno, de mi comunidad, ¿no? Porque ya sabes, ¿no? Yo nací y crecí en una comunidad rural alejada de la mano de Dios y mi mamá sabía inyectar, entonces de repente le pedían ayuda para inyectar a gente. Alejado de la mano de Dios, pero cercano de la mano de tu madre. Sí, gracias a Dios. Muy bien. Paradójicamente. Bueno, y entonces ellos llevaban siempre sus medicamentos en la mano, yo me acuerdo. Y decían, es que yo no sé qué haría sin esto. Pero a veces no los podemos conseguir porque no tenemos dinero suficiente, y a mí siempre me quedó en la cabeza el de, ¿y por qué la gente no puede tener siempre medicinas? ¿Y por qué la gente no puede costearlas? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? De alguna manera por eso estudié química, porque quería yo hacer medicamentos. En el camino entendí que era muchísimo más complejo que hacer medicamentos. Y por ello fue que también dije, bueno, algo diferente debo intentar. Sí, porque no solo se trata de que haya medicamentos, ahora cómo le llegan a la gente, eso es política, esas son decisiones, y ese es un poco el más atrás. Claro, es una motivación que va, o sea, la parte de cómo la ciencia puede impactar en la política tiene una motivación social. Claro. O sea, tiene una motivación del impacto social que tiene que la ciencia se involucre en la política. O sea, de verdad me encanta, ¿no? Tenemos por aquí un comentario de Isca González que se está conectando desde Cleveland, Ohio. Hola, Isca, no puedo poner tu comentario aquí porque no me aparece en el StreamYard, pero con mucho gusto leo
tu comentario. Dice, wow, súper tema, qué poderoso mensaje, Alma. Emprendimiento, pensar fuera de la caja, paciencia y hechos. Muchas gracias, Isca. A quienes nos quieran comentar algo por aquí, si tienen preguntas, dudas, comentarios, cualquier cosa que nos quieran aportar, estamos aquí al pendiente. Con muchísimo gusto, aunque no aparezcan aquí sus comentarios, con mucho gusto los vamos a leer. Muchas gracias, Alma, por justamente ayudarnos a hacer esta recapitulación, porque creo que es fundamental que entendamos que la política no nada más va de hacer leyes, meterse en el legislativo y leer y acordar y tal, perdón, pero pues están mentando madres ahí en la cámara, ¿no? Y estar diciendo cosas o sea, tiene mucho que ver con qué te está motivando para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Ahora sí, platícanos. Una vez que, bueno, ya tienes esta motivación y eres una mujer bien terca y te vale gorro lo que te dicen los académicos, que no se puede y que te están queriendo bajar un poco el entusiasmo de esto que estás queriendo hacer, ¿cómo es que llegas a la Cámara de Diputados o a dónde es? Sí, eso fue porque busqué en todos lados y todo el mundo te digo, lo primero que yo dije fue, tranquila, Alma, esto se ve raro, pero busca primero a la gente que tiene maestrías y doctorados. Debe haber, en el Congreso debe haber. Ellos te van a ayudar. En el Congreso. O sea, lo que tú hiciste fue, ok, aquí en la academia nadie me pela, entonces me voy al Congreso. No, es que en la academia hice la investigación de cómo es que estaba el estatus, cuántas empresas había, en qué instituciones estaban generando, cuáles eran las condiciones, etcétera. Y ya una vez que tuve yo un big picture de qué estaba pasando, y que uno de los primeros obstáculos, además de los culturales, era la existencia de esta ley limitante. Y Vale. además, gente, cuando yo le decía a la gente, es que mira, estoy haciendo esta investigación porque quiero saber cómo promover la creación de empresas y la innovación y el Producto Interno Bruto va a crecer y mira que, ¿no? Yo me puse a estudiar cosas de economía, un estudio comparativo con otras naciones, etcétera. Y me decían, Alma, es que lo que tú quieres es prostituir a la ciencia. Y eso no se debe hacer. Bueno, con quienes sí quisieron ayudarme a que viéramos qué onda, hicimos un diagnóstico. A ver, ¿por qué sería prostituir a la ciencia, según ellos? Porque según ellos, el único fin de la ciencia es el conocimiento por el conocimiento. Ah, ok. Conocer por conocer. Sí. Papers. Pública, y eso es avanzar en el conocimiento. Y yo, perfecto, dile eso a tu celular, dile eso a tu computadora, dile eso a tu auto, dile eso, ¿no? A tus tenis, a tus lentes oscuros, ¿no? O sea, a tu telescopio con el que acabas de ver el eclipse, ¿no? Al tratamiento que te dan para las radioterapias y exacto, todo. Exacto. Y bueno, ignorando pasando esto, a las vacunas del COVID, ¿no? En aquel momento, pues afortunadamente no había pandemia, ni menos. Sin embargo, sí había pues personas que tenían, digamos, toda una carrera que es muy distinto, una carrera consolidada. Yo defiendo que hasta hoy seguimos formando a un científico de la misma manera que se formaba hace 50 o 70 años, y ya no podemos seguir haciendo eso. La sociedad ha cambiado, los retos han cambiado, la problemática ha cambiado, necesitamos cambiar, pero las instituciones siguen queriendo jugar con el mismo sistema de puntitis, ¿no? Sí. Porque, bueno, eso es otro tema, pero vamos si vemos esto del Congreso, entonces ya una vez que yo tuve eso y que les dije, ya está aquí, uno de lo que tenemos que hacer es cambiar las leyes. Me dijeron, ahí fue no, Alma, eso es una tontería, nosotros no hacemos eso, no sé qué, bla, bla, otra vez. Y yo dije, bueno, déjenme intentarlo. Si quieres perder tu tiempo, adelante, me dijeron. Y bueno, fui a perder mi tiempo. Y así como dices, yo no sabía nada más del Congreso en ese momento, que los diputados iban y se dormían en sus curules, que había, ¿sabes? ¿No? Eso era lo que yo sabía. Y no es no, yo misma me digo a mí misma ahora, ¿no? En retrospectiva, ¿cómo es que no sabías nada más?
Y se supone que eras estudiada y que tenías una visión un poco más amplia, ¿no? Ahora me pregunto cómo estará, a veces cuando le pregunto así a la gente, oye, ¿conoces el nombre de tu diputado, de tu senador, de esto? Digo, yo estaba igual, yo creo, o peor, ¿no? Bueno, el punto es que fui al Y es la Congreso. gente que te representa, además. Sí, Uno, exacto. uno está bueno para exigir, es que el gobierno, es que no hacen, es que mira, bueno, ¿y sabes quién es la persona que te representa y que es la encargada? ¿A quién le exiges si ni siquiera sabes quién te representa? Sí, ¿No? exacto. Y el hecho de tener esta concepción, que digo, es bien ganada, ¿no? Porque hay muy buenos ejemplos, pero ¿qué más hacemos? Parece que nuestro deporte nacional es quejarnos. Sí. Y sí, pero ¿y luego? Y el punto es que ya una vez que yo llego a la Cámara y empiezo a aprender de esto, son idiomas distintos los que hablamos en la academia y en la política, son tiempos distintos los que se manejan, son procesos distintos, hay distintas cosas diametralmente opuestas a veces que necesitan un mediador, ¿no? En medio, alguien que hable los dos idiomas. Y eso fue lo que yo aprendí a hacer y lo que intenté desarrollar. Y es lo que sigo intentando formar a más personas que hagan esto. Un aplauso todos a Alma, por favor, porque la verdad es que ha hecho un extraordinario, creo que eres de las pioneras o de las primeras personas en México que están desarrollando este tipo de programas de formación de recursos humanos especializados en la mediación o intermediación de este tipo de lenguajes, ¿no? De lenguaje, entre el lenguaje académico, científico, con la política, ¿no? Y entonces, ahora, tocaste las puertas, bueno, buscaste personas con posgrados en el Congreso. Sí, busqué, y había rectores de universidades estatales, y cuando yo iba y les pedí, les planteaba, me daba cuenta de que entonces no eran científicos, eran políticos. Y Okay. yo decía, bueno, ¿y en qué momento perdieron su...? Y eso creo yo que lo aprendí con el tiempo, ¿no? Hay una rama que se llama justamente interfaz ciencia política y que se refiere a las conexiones que tienen como fin entre científicos, políticos u otros actores que tienen como finalidad mejorar la toma de decisiones. Okay. Entonces, dentro de esta interfaz entre ciencia y política, pues se encuentra la asesoría científica para construir mejores políticas de ciencia, mejores políticas de educación, mejores políticas de medio ambiente, etcétera. Y esto otro que mencionabas, podemos asesorar esto, pero a nivel internacional, ¿no? Organismos internacionales, ahí tienes la ONU, tienes el IPCC, tienes CIPBES, etcétera. Y pues esto es, a nivel internacional, pues es algo relativamente nuevo, ¿no? Todavía no se está. Pero bueno, yo busqué científicos, y me di cuenta de que no estaba funcionando la cosa, Uh -huh. y ya vamos a buscar a quien sea. Y pasaron 9 meses y encontré a alguien que es bien curioso, esa parte es bien curiosa. Tuve la suerte, y digo, qué bueno que fue así en ese momento, pero qué malo que tenga que ser así. Tuve la suerte en ese momento de que uno de los diputados que estaba en la Comisión de Ciencia tenía una hija que es científica. Y, y ella de alguna manera había sensibilizado a su papá, diciéndole, oye papá, mira que la ciencia es importante, mira que esto y mira que lo otro. Curiosamente, ella decidió estudiar ciencias genómicas por influencia de una de las personas que fue mi asesor de doctorado. Ole, o sea, el mundo así Y, chiquitito. y, y solo por eso, me contó después el diputado, se llama Alejandro Rangel, es de Irapuato, me dijo, ¿sabe qué? Cristal, porque mi segundo nombre es Cristal, entonces ahí me decían siempre así, y me dijo, ¿sabe qué, Cristal? Yo la única razón así por la que comencé inicialmente a escucharle y a trabajar fue porque fui una vez a presentarme con el doctor Herrera Estrella, Luis Herrera Estrella, y, y él me dijo, bueno, ¿a qué vienes? A tomarte la foto y ya, porque eso es a lo que vienen los políticos. Y le dije, no, yo quiero contribuir y no sé qué. Ah, si quieres, yo tengo una alumna que está intentando hacer cosas y nadie la pela. No, mándamela, ¿no? Y entonces, Vale. por eso comenzó, ¿no? Después la verdad es que él se comprometió de una, la verdad es que el diputado Rangel fue
no pude tener yo un mejor guía. También él era la primera vez que era diputado, yo era la primera vez que me acercaba al Congreso, aprendimos juntos. Cuando él se cansaba y me decía, no, Cristal, ya hasta aquí llegamos, yo le decía, no, diputado, ándele, una más. Y luego ya cuando yo le decía, no, diputado, ahora sí ya se quedó ahí. No, Cristal, espérese, una más. Y así nos fuimos dando empujoncitos hasta que pues, lo logramos, ¿no? Pero digamos que esa fue un poco la relación que se dio, y digo, qué lástima que tenga que ser así, porque es solamente a través de eso, de conocidos, de amigos, de buena suerte. ¿Por qué tiene que ser así? Es lo que planteamos, que sea algo sistemático, ¿no? Que sea algo institucionalizado, que pueda permitirnos contar siempre con la evidencia, mejor evidencia disponible para informar. Ojo, no para mandonear ni decir, claro, aquí es solo mi chicharrón estrella. No, es solo la ciencia, es un elemento más a la hora de tomar una decisión. Y eso también es parte de este trabajo. Totalmente, y es súper importante lo que estás comentando. Parte de lo que uno aprende justamente en este tránsito es que la ciencia es solamente un elemento más, que es cuando uno está en una posición de tomador de decisiones, tiene que tomar en cuenta que la ciencia no es el único elemento. Sí es uno importante, pero tenemos como otros elementos la educación, la sociedad, la economía, las políticas, la geopolítica, ¿no? O sea, hay muchas cosas que intervienen y que puede ser que ahí la ciencia sea solamente algo que vale la pena que el tomador de decisiones tenga como una carta más sobre la mesa para ver a qué le va a dar más peso a la hora de tomar decisiones. Pero cuando va a tomar esa decisión, si esa carta falta, esa decisión ya no está informada, ¿no? Entonces, hace falta que exista un correcto acercamiento de la ciencia a los tomadores de decisiones para que esa carta nunca falte en una toma de decisiones. A mí me encanta esa experiencia que tuviste en el Congreso y me encantaría que nos compartas así prácticamente como en un tweet, ¿no? Y lo bueno que quienes no sigan a Alma en Twitter, luego nos pasas tu liga porque creo que eres más activa en Twitter que en, bueno, en X, que en ¿cómo se llama? Que acá en LinkedIn. Pero síganla porque justamente ahí es donde ella comparte mucho más de su actividad y de cómo va avanzando. Compártenos en un tweet, que no se puede decir en un X, ¿no? ¿Qué fue lo que lograste en el Congreso? Logramos cambiar políticas científicas, pero creo que más importante, logramos abrir la esperanza de que es posible hacer un trabajo efectivo entre la ciencia y la política. Súper, me encanta. ¿Se había hecho esto antes? Se había intentado hacer muchas veces, se había logrado grosso modo a medias. Siempre hay pioneros y antecedentes que en su momento son ignorados y que después resurgen. Había gente que nos decía, es que yo tengo 15 años intentando cambiar una ley, ¿no? X, una ley distinta, y no lo he logrado. Y cuando nosotros lo hicimos en 3 años, nos decían, ¿pero qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Y llegaron al punto de decir, porque esa es la otra. Eres una mujer joven que está intentando hacer cosas raras ahí en medio de un ambiente distinto, y entonces me decían, es que seguro te acostaste con alguien y por eso lo lograste, ¿no? Porque claro, ¿de qué otra manera ibas a lograrlo si no? Y la verdad es que no hubo nada de eso. No hubo acoso en ningún momento, ¿no? Lo cual es sorprendente dada la... Sin embargo, el ambiente. Sí, sin embargo, de parte de los colegas, de científicos, sí recibí, pues, ya sabes, siempre el ego tremendo de... Sí, y la envidia. Pero yo soy la vaca sagrada a punto de ser sacrificada y a mí me deben rendir pleitesía. Y vamos, son retos distintos,
pero uno aprende, ¿no? Te prometo que hay días en que yo llegaba a llorar a mi casa y decía, pero ¿qué necesidad tengo yo de estar en esto? ¿Por qué no regreso y ya? Pero algo importante que hace un momento no comenté y que creo que también podría dar un buen sentido es que yo me intenté dar de baja 3 veces del doctorado porque dije, esto no es lo que me prometieron que iba a hacer, esto no. Y un gran amigo, Carlos Brito, íbamos caminando un día cuando ya iba yo dispuesta a renunciar la última vez y me dijo, Alma, yo estoy seguro que tú puedes hacer cosas muy bonitas y grandes en el laboratorio, mira como ellos, o como ellos, o como ellos, y así me señaló a medios Investap, ¿no? Y me dijo, pero ¿sabes qué? Por más que volteo y busco a personas que quieran hacer lo que tú querías hacer, no veo. Y yo creo que solo por eso valdría la pena quedarte. Y yo le dije, no veo fallas en tu lógica, tienes toda la razón, solo por eso vale la pena quedar. Y por eso me quedé y por eso sigo aquí. Bravo, bravo, me encanta. Mira, de pronto aquí ya estás teniendo un montón de aplausos. Por favor, póngale un montón de aplausos a Alma, porque la verdad es que no cualquiera persiste a un doctorado en donde todo el tiempo nos están intoxicando, ¿no? Y no cualquiera persiste a un ambiente tóxico en la política. Y tú estás persistiendo a dos ambientes que son muy, muy retadores. Tenemos por aquí un comentario que ahora sí lo podemos leer aquí. Gracias, Romy Falcón. Qué bueno que estás por aquí. Bienvenida. Eres una persona admirable. Has logrado sortear las barreras y los prejuicios. Debe haber sido muy difícil. Y yo creo que no solamente difícil, sino que posiblemente también muy satisfactorio empezar a ver justamente este trayecto, cómo ha sido sorteando estas dificultades. No sé tú qué nos puedas comentar. Sí, ha sido difícil, fue difícil en su momento, pero como que uno se cierra en su burbujita y dice, no, es que esto es normal. Yo he pasado también por etapas de acoso laboral en la academia y uno piensa que es normal, que es la exigencia natural. Y una vez que me dieron el diagnóstico y marque palomita todas las situaciones que ha vivido, paz, y iba marcando todas, y al final decía, si marcó 3 o más, está usted en una situación, y yo dije, oh, por Dios, marqué todas, pero uno no se da cuenta, y es lo que decías de lo tóxico que puede llegar a ser un ambiente. Lo Entonces, normalizamos. sí, Lo lo normalizamos. normalizamos a tal grado, y eso mismo me pasó cuando estaba yo intentando hacer todas estas cosas en la política, que entonces me decían, oye, Alma, tenemos una reunión con el rector de la universidad tal, o con fulanito de tal, o con el presidente de no sé qué, ayúdanos. Y yo los ayudaba, y yo esto y hacía, o con el premio Nobel de no sé qué, y, y te prometo que yo era así como de, sí, aquí está, toma esto, aquello. Y yo decía, bueno, pues solamente tengo que hacer mi trabajo. No es nada del otro mundo. Pero eso que no era nada del otro mundo para mí, no se lo podían pedir a alguien más porque no había alguien preparado que además conociera ¿sabes? Que tuviera esa sensibilidad entre ambos mundos. Y fue algo, sí fue muy, muy satisfactorio, pero cuando logramos por fin cambiar las leyes, el diputado ya no estaba en funciones, fue al Congreso, estuvimos los dos durante la aprobación en el Pleno como invitados, y me preguntaba alguien, ¿qué se siente? Y yo le dije, es que sabes qué, después de todo esto ya ni me sabe, ya es solo uno más, ¿no? Porque entonces tienes que lidiar, en el proceso tuvimos que lidiar con una diputada que tenía un doctorado, y entonces yo sigo diciendo que hay pocas cosas peores que un político con doctorado porque se juntan los egos y ya valió, o sea, es alguien que casi dice, se cree supremo, ¿no? Y entonces, lidiar con todo esto, pero finalmente ahí aprendí, me decían mis amigos, a nadar con tiburones y que no me comieran, entonces, eso me ayudó muchísimo. Claro, claro. O sea, sí, te volviste una muy buena buza o sea, aprendiste a nadar con tiburones. Impresionante tu historia. La verdad es que siempre me ha parecido maravillosa la manera en la que te has sabido mover y la manera en la que te has aferrado a esta convicción
¿no? O sea, la verdad es que creo que es algo que tenemos que reconocer. Por acá, mira, tenemos otro comentario que Octavio Robles nos dice: Alma, se necesitan más profesionales como tú. Gran experiencia, lo que nos platicas, que sigan los retos. Muchas gracias, Octavio. Dinos, por favor, desde dónde te conectas. Muchísimas gracias, desde dónde nos estás escribiendo. Ahora sí, platícanos también, Alma, ¿qué siguió después en tu carrera? O sea, porque esto no se queda aquí, ¿no? O sea, esta fue esa experiencia puntual que has tenido en el Congreso, pero después han venido otras experiencias que te han enriquecido dentro de las políticas públicas en el Ejecutivo. Esto fue en el Congreso, pero has tenido otras experiencias en el Ejecutivo. Y algo que nos interesa saber mucho es qué es esto de la diplomacia científica. Okay. Internacional, o sea, sí. ¿qué es eso, no? Es, bueno, a ver, vamos a ver si me acuerdo, porque ya a la edad ya uno se le van las cabras. Oh. Quizá valga la pena comenzar por esto último de la diplomacia, porque, ¿sabes? Es ahorita un tema que mucha gente tiene una confusión tremenda con qué significa la diplomacia científica y como bien, incluso gente autonombrada especialista. Y dice, especialista en diplomacia científica, quiero decir. Entonces dicen, bueno, como yo soy científico y hablo de manera diplomática con todo mundo, estoy haciendo diplomacia científica. Y eso no es diplomacia científica. Es como decir, bueno, yo soy científica e hice un emprendimiento de empanadas, eso es emprendimiento científico. No es así. La diplomacia científica. Qué buen ejemplo. Apúntenlo, científica implica, es la convergencia de la asesoría científica, es decir, de brindar esta asesoría, esta mejor evidencia disponible para informar la toma de decisiones, es la convergencia, te digo, de esto con las relaciones internacionales para atacar retos que pueden ser globales, pueden ser nacionales tal vez, pero con ayuda de 2 o más países. Un ejemplo de esto puede ser la Estación Espacial Internacional, ¿no? La Antártida, de quién es el dueño de la Estación Espacial, quién es el dueño de la Antártida. Son retos, solo científicos en este caso, que no tienen, un solo país no puede ser responsable del ITER en otros, en el futuro. Que van a necesitar, ¿no? Los telescopios de Atacama acá en el desierto de Chile. Hay todas estas grandes facilities en el mundo, el CERN, que requieren la participación de naciones, de más de una nación, que tienen como objetivo incrementar las capacidades científicas de una nación o del conocimiento en sí mismo. Entonces, eso es un poco más de qué hablamos cuando hablamos de diplomacia científica. Otro aplauso para Alma, por favor, chicos y chicas de la sala, por favor. Tenemos por aquí otro comentario que no te lo puedo mostrar, que es de Amin Mora García, que nos dice que es gestor de proyectos científicos, que dice, ¡uf, qué fortaleza mental! Te aplaudo de pie. Entonces, muchas gracias, Amin. Muy loable tu historia, te dice también Amin. Entonces, muchísimas gracias, Amin. Perdón que no los puedo poner aquí los comentarios. Están aquí los aplausos en LinkedIn, están las ovaciones. Muchas gracias a todos por sus ovaciones. Gracias. Sí, eso es diplomacia científica, ¿no? O sea, va más allá. Qué buen ejemplo nos pusiste con el de las empanadas, ¿no? Está muy bien esto que nos comentas sobre qué es diplomacia científica. Tú hoy en día te haces acciones o colaboras con agencias que se dedican a establecer acuerdos de este tipo, ¿cierto? Eso es parte para responder tu otra pregunta, eso es parte de qué siguió y cómo fue y demás. Una vez que yo empecé, la experiencia que les conté fue como el inicio, y yo dije en ese momento, bueno, es que alguien debe tener algo escrito sobre el tema, debe haber algo, yo no puede ser así. Bueno, pues resulta que sí, ¿no? Estados Unidos tiene desde los años 70 programas de formación de asesores científicos,
Canadá, Europa, ¿no? Vamos, dentro del ecosistema de los Estados Unidos, que es otro de mis sueños guajiros, es poder establecer en algún momento un órgano de asesoría científica en los más altos niveles, no solo en el Poder Ejecutivo, sino también en el Legislativo e incluso en el Judicial. En todo se requiere ciencia, ¿no? Y bueno, el punto es que dijimos, vamos a tratar de contribuir a la generación de capacidades, porque cuando es una sola persona la que lo hace, es muy bueno y todo, pero el día que esa persona se cansa o decide ya no hacerlo o algo, pues se acaba todo. Y ese no es la idea, ¿no? Eso no es trascender, eso no es crear capacidades, eso es solamente tú, el yo-yo, ¿no? Inflar tu ego. Y entonces, pues dijimos, esto se tiene que hacer de manera más sistemática y fue ahí cuando decidimos crear la Asociación Mexicana para el Avance de la Ciencia, con el objetivo de contribuir a la creación de estas capacidades en asesoría científica. Y bueno, después de un montón de situaciones, efectivamente encontré que los principales aliados, las principales instituciones que estaban trabajando en este tema, pues son internacionales. En México no había, en Latinoamérica no había, y entonces encontré a INSA, a la Red Internacional de Asesoramiento Científico Gubernamental, de la cual soy parte del comité ejecutivo en Latinoamérica. Encontré a la Global Young Academy, de la cual también soy miembro, ya casi no, ya casi se me acaba la membresía, que también busca personas científicas que tengan un currículum mínimo, ¿no? Y muy bueno en ciencia, pero que también tengan un compromiso social demostrable. Y entonces, con ellos he tenido mucha mayor oportunidad de aplicar y de participar en brindando asesoría científica dentro de distintas cuestiones. Podemos aprovechar para hacer justo ahorita un pequeño comercial sobre eso. Si tenemos ya ahorita más de 60 personas en la sala, ¿no? Si dentro de las personas que ahorita tenemos escuchándote o incluso quienes vean la grabación están interesados en pertenecer a INSA, por ejemplo, a estas organizaciones internacionales, a The Young Academy y todas estas que estás hablando, ¿nos podrías decir qué requisitos son los que se necesitan para pertenecer y cómo se podrían afiliar también para ser miembros? Sí, mira, para INSA ahorita es súper fácil, solo tienes que suscribirte a la página en el boletín, es www.insa.org, y te van a empezar a llegar todas las noticias relativas a la formación de capacidades que hay en tu región o en el ámbito internacional. Eventualmente ahí mismo surgen las convocatorias para pertenecer al comité ejecutivo y para pertenecer a comités un poco más regionales y poder realizar muchos más eventos y tener una participación más activa. La otra, Global Young Academy, es ellos, es una organización alojada en la Leopoldina, en Alemania, que financia la Academia Global Joven, que somos 200 científicos jóvenes alrededor del mundo. Y bueno, ahorita les voy a hacer otro comercial, porque dirán ustedes que es joven. Bueno, en los ámbitos, en los estándares de Europa, joven es una persona que terminó su doctorado, una de dos, que tiene menos de 40 años o que terminó su doctorado hace menos de 7 años, ¿no? Y bueno, ahí también es una gran oportunidad. INSA, la Global Young Academy es miembro del International Science Council, que de hecho es por el evento de que estoy acá y ahorita les cuento un poquito de eso. Es miembro, tiene una membresía de esto y
le da también el International Science Council, le brinda oportunidades de tener miembros a las academias jóvenes de los países, algo que México no tenía. Y digo no tenía porque justo ayer lanzamos estuvimos trabajando más de un año en la concepción teórica, pero justo ayer ya se eligieron a la primera generación de la Academia Joven de México, que son científicos jóvenes. Nosotros cambiamos un poco los estándares, menos de 40 o haber terminado tu doctorado en los últimos 10. Buenísimo. En la edad que tengas. Y bueno, ellos, se llama AJMX, y vamos a empezar trabajos con ellos también. Y la idea, otra vez, es que no seamos las mismas personas, ¿no? Vamos a darle a pasarle la batuta a nuevas personas, porque a nosotros nos tocó poner un escaloncito, alguien más pondrá otro y así hasta completar. Claro. Renovar, porque también el mundo sigue cambiando, ¿no? Y es algo que a la academia le hace falta hacer eso, ¿no? Y precisamente por eso se está quedando en el pasado, porque no está renovando su plantilla. Y también eso pasa en la política, ¿no? Que siguen siendo los mismos dinosaurios de siempre. Y entonces lo que sucede, y esto lo vemos en cualquier nación, ¿no? Y entonces justo lo que están haciendo es, vamos renovando, ¿por qué? Porque si el mundo evoluciona, si la vida evoluciona, si la tecnología evoluciona y los problemas y los desafíos evolucionan, ¿por qué el talento que está poniendo manos a la obra en las políticas, la diplomacia y en las soluciones globales no va también a ser el futuro justamente del mundo, ¿no? Entonces, claro. me encantan las, justamente estas iniciativas en las cuales estás activamente participando, pero con todo, porque realmente son, al menos en México, yo sé de muy pocas personas. O sea, sí hay. Ahora, me gustaría que nos dijeras algo, justo porque voy a hacer un comentario de una diferencia que tú nos explicaste mucho cuando fuimos parte de la Interfaz Ciencia Política. Hay mucha gente en México, como decíamos hace rato, que se queja, muchos científicos que se quejan. Y hay muchos científicos aportando su opinión para hacer política para la ciencia. Pero tú lo que haces mucho es la ciencia para la política. Entonces, me gustaría que también nos expliques un poco esa diferencia. Sobre la diferencia entre estos científicos que están en su nicho académico, que dicen, yo solamente voy a hacer política para la ciencia, y la diferencia de lo que tú haces, que es la ciencia para la política y la diplomacia internacional. Pues más bien, esto, lo que hago más no es diplomacia, se llama asesoría científica, asesoramiento científico, es ahí donde está englobado, y se refiere justamente a llevar la ciencia a la política. Y nos podemos preguntar esto, para hacer la diferencia entre ciencia para la política y política para la ciencia. Ciencia para la política es cómo la ciencia ayuda a la política. En cambio, política para la ciencia es cómo la política ayuda a la ciencia. Y ahí es donde encontramos a la política científica, ahí es donde está el presupuesto, ahí es donde están las becas, ahí es donde están los programas de innovación. No, toda la política científica está ahí. Y son los principales actores que la hacen, pues son los políticos, ¿no? Ellos toman las decisiones de la política que vamos a seguir los científicos. En cambio, la otra línea, la otra flecha es la de cómo la ciencia ayuda a la política. ¿Y cómo la ayuda? Pues ahí tienes el cambio climático, ¿no? Necesita ciencia. Tienes pandemias, necesita ciencia. Tienes todo, básicamente cualquier, los avances tecnológicos que están surgiendo, pues todo va a requerir políticas o todo va a requerir asesoría científica. Y eso es en lo que estamos tratando de formar especialistas que puedan hacer esta asesoría. Y no significa, ojo, no significa que porque yo soy química y voy a saber de qué sé yo, de neurocosas o de inteligencia artificial, que es ahorita lo que tiene a todo mundo así, ¿no? Hay que hacer políticas para el uso de la inteligencia artificial porque a todos nos tienen así, ¿no?
Sí, no, puede ser que yo no sepa todo eso, pero sé cómo va a ser el abordaje, a quién tengo que recurrir, cómo tengo que hacerlo, cuáles son los tiempos en los que lo puedo hacer, etcétera. Claro, Entonces, el tener una persona que se fije en los detalles es parte del trabajo. Y esto creo yo que es importantísimo mencionarlo porque aquí hay algo que nos debemos dejar fuera, el sesgo propio de qué es bueno y qué es malo. Yo puedo odiar a la inteligencia artificial, pero mi trabajo no es decir si se debe odiar o no a la inteligencia artificial, ¿sabes? claro, Puedo odiar o no a los transgénicos, pero mi trabajo no es decir si se debe odiar, y menos hacer políticas para odiar o no a los claro, transgénicos, etcétera. Y digo, cualquier coincidencia es, claro. cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pero yo sigo insistiendo en que mientras los científicos no aprendamos a jugar el juego de la política, nos van a seguir comiendo. Y alguien me ha dicho, y me dicen siempre, ¿en qué se convierte un científico cuando trabaja con políticos? Se convierte en un político. Porque, y yo le digo, sí, pero Pero eso ¿qué va a ser... tiene eso de malo? No, espera, y eso va a seguir pasando mientras no sepamos jugar el juego, porque eso puede tener de malo, creo, el hecho de que ya no defiendes a la ciencia, ya defiendes a la política y ya te guía la política. Ujú. En cambio, y lo vemos, por ejemplo, en la pandemia, lo vimos con los asesores científicos de todo el mundo. Había desde asesores que decían, no, presidente, estás mal, eso no se debe hacer, la gente no se puede inyectar cloro porque esto es lo otro. Hasta aquellos que decían, bueno, presidente, no se enoje, mire, está bien, más o menos, por ahí va lo que usted dijo, ¿no? Es decir, uno defiende la ciencia, lo que dice la evidencia, y el otro defiende lo que la política y su creencia le dicen. Y eso, uno es un asesor científico, uno no es broker, también se le ha llamado en la literatura, Ujú. y el otro es un promotor de la ciencia y de la política, pero que está encubriendo las decisiones políticas diciendo que es ciencia. Claro, claro, totalmente. Y creo que aquí estás poniendo justamente un aspecto fundamental, que es el tema de que cuando uno está haciendo esta labor que tú haces, no tiene que perder de vista que la ciencia como concepto es neutral y es objetivo. Entonces, independientemente del partido, de las decisiones y todo, tú tienes que poner ahí tu carta de que esto es neutral y es objetivo. Y algo bien importante también que no quiero que se nos pase es que tú como asesora de las decisiones, como bien lo comentabas hace rato, no tienes por qué ser especialista en todo, sino simplemente una orientadora. Y algo que hace un mediador es no necesariamente conocer el know-how de todo, sino conocer, tener el know-who, ¿no? Y entonces tú conoces qué tipo de especialista es el que te va a ayudar a identificar, ok, tenemos en la mano una pandemia, ¿no? ¿Qué tipo de especialista es el que nos va a ayudar a esto? Ok, está habiendo sismos. ¿Qué tipo de especialista es el que nos va a ayudar a ver qué es lo que está pasando? Ok, tenemos ahorita una situación, una contingencia ambiental por tal. ¿Qué tipo de especialista nos va a decir qué tipo de acciones son las que tenemos que? Porque entonces no le vamos a decir a cualquier persona, dile a cualquier persona con doctorado que venga a decirnos, no, 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 espérate, espérate. No le vas a pedir a un doctor en salud que te venga a decir, no, 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 necesitamos a alguien que sepa de partículas, de ozono, de tal cosa. Entonces, ¿por qué? Entonces, tú los estás orientando con tu conocimiento de necesitamos el know-who, ¿no? Yo sé qué tipo de personas a la que nos tenemos que acercar y yo te voy a hacer esta traducción de lo técnico que me va a decir este don señor, doctor, en no sé qué cosa, te lo voy a traducir en tus términos políticos para que tú sepas cómo actuar. Te voy a dar justo esa carta que necesitas para tu toma de decisiones. Pero así como viene en crudo de la academia, es posible que no te vaya a funcionar. Entonces, esta labor del mediador es fundamental. Entonces, se nos está acabando el tiempo, pero antes de que se nos acabe, quiero ponerte una pregunta. Bueno, además, Ivonne Márquez, que es una personita con la que vamos a tener una charla dentro de un mes, nos está diciendo felicidades y mi admiración. Muchas gracias por estar por aquí, Ivonne. Pero te quiero poner una pregunta que nos está poniendo José Alberto Saldaña. ¿Dónde estás? Acá estás. Que dice, ¿cuál es el siguiente reto de Alma? ¿Y cómo te podemos ayudar? Muchas gracias. Primero que todo, en verdad agradezco muchísimo sus
sus felicitaciones, todo el pensamiento positivo. Yo la verdad es que no me siento merecedora de tal, yo solo he sido una persona que se ha empeñado en avanzar y lo pongo, esto que les estoy contando, por cada cosa que les cuento que pasó, hubo 90 que no pasaron, ¿eh? O sea, y hubo 90 fracasos y creo que de eso también deberíamos hablar un día. Y esto es lo que sí pasó. Entonces, ¿qué sigue? Hay dos cosas fundamentales que estamos intentando desarrollar. Una es, en la academia, pues también tenemos que cambiar cosas, ¿no? Entonces, lo primero con lo que queremos empezar es a incluir en la currícula de los estudios de posgrado esto, ¿no? Tú no puedes aspirar a lo que no conoces y si no sabes o difícilmente lo vamos a hacer, si no sabes que existe, más bien, si sabes que existe va a ser mucho más fácil que intentes llegar allá. ¡Bravo! Entonces, Otro aplauso para Alma, por favor. Gracias. Entonces queremos tener una currícula. En este momento yo desde 2018 y desde 2021 ininterrumpidamente brindo cursos en asesoría científica y asesoramiento científico y especialmente también hay otro curso en el Poder Legislativo en Sinvestab. Sin embargo, queremos hacerlo en la mayor parte de las instituciones que sea posible, ¿no? Hay que train the trainers. Entonces, es parte de lo que buscamos porque la idea más grande es crear una unidad de investigación y acción en ciencia y política. ¿Cuándo es que vamos a tenemos gran investigación en México para generar una vacuna? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿No? O sí la hacemos la vacuna, pero ¿y por qué no sale a la venta? ¿Por qué no lanzamos un satélite que construimos en México, que ya lo hemos hecho desde espacio mexicano? ¿Por qué no? Hay muchos retos que requieren ciencia y política. Y eso no lo estamos haciendo y creo que desde uno de estos centros de investigación en ciencia y política, investigación-acción, podría ser útil. Y la otra eso es desde el ámbito de la academia, ¿no? Eso es lo que quiero hacer desde la academia. Y desde la sociedad civil, pretendemos con AMEXAC instituir programas de asesoría científica en los gobiernos y ayudar a crear las capacidades de oficinas de asesoría científica en los congresos estatales y a nivel federal. Entonces, sé que esto requiere muchísimos recursos, pero vamos paso por paso. Y también si quieren ser parte... ¿Perdón? ¿Qué es AMEXAC? AMEXAC es la Asociación Mexicana para el Avance de la Ciencia. Y también, perdón, es amexac.mx y es la ONG, la fundación que hicimos, que tenemos 0 pesos, 0 centavos, pero muchas ganas de trabajar. Y desde ahí es desde donde pretendemos hacer esto. Si ustedes quieren suscribirse a la lista de las pocas actividades que hacemos a veces o de ser parte de los mismos, entren por favor a amexac.mx y ahí van a encontrar un poco más de información. Ok, déjame entonces AMEXAC, porque estoy poniendo todo lo que nos estás diciendo en el amexac.mx. Ok, ¿hay posibilidad de donaciones o algo así o no? Sí, sí hay. Sin embargo, todavía estamos en el proceso de la donataria autorizada, pero ahí vamos. Y también el tiempo de las personas es muchísimo también muy valioso. Súper, muy bien, fantástico. Pues mira, voló el tiempo. Yo la verdad es que me quedé con muchos temas en el tintero que te quisiera preguntar, sobre todo que nos dices, por cada una de estas cosas hubo muchísimas otras cosas que no salieron, porque creo que también muchos de estos, pues mucho de estos son los aprendizajes que nos quedamos, las lecciones aprendidas, y me gustaría justo que nos ayudes a cerrar esta grandiosa conversación que hemos tenido. A lo mejor que nos compartas justo como estas lecciones aprendidas, estas recomendaciones o moralejas que nos puedas dejar. Sí. Recientemente, o sea, tú hace rato tuviste un momento en el que nos platicaste de esta situación fuerte que has tenido también como mujer en la ciencia, como mujer en la academia, como mujer en la política. Esta situación que también, si de por sí el camino abrir brecha no es fácil, abrir brecha como mujer es todavía el doble de difícil, ¿no?
estos desafíos que has enfrentado no son sencillos. Esto lo que eres, no solamente eres pionera en México haciendo esto, sino además pues, que eres mujer abriéndose camino en ámbitos sumamente agrestes, ¿no? Laboralmente y políticamente hablando, ¿no? Tanto en academia, porque también hay su política dentro de la academia. Entonces, ¿qué nos podrías compartir sobre estos aprendizajes, recomendaciones, de lo que tú has vivido, estas lecciones aprendidas, que gente que se pueda inspirar con tu historia pueda decir, sí se puede y lo puedo lograr, ¿no? Sí, gracias, Adri. Pues mira, creo que mucha gente me dice de repente, Alma, pero ¿y cómo ayudamos a este tipo de iniciativas? Primera cosa es que debe haber, y si no lo hay, pues tú puedes crearlo. Y si no, ser el primer seguidor, eso es mucho más importante, porque si no, nadie sigue. Pero si hablamos si eres estudiante, por ejemplo, puedes pedir que en tu institución comience a haber formación en estos temas. Si eres profesor, puedes aceptar que haya esto, porque la verdad es que las razones por las que no lo hemos hecho es porque muchos colegas dicen eso no queremos que se contaminen los estudiantes con eso. Si eres tomador de decisiones, puedes incluso tener un ámbito de acción mucho más amplio, ¿no? Y decir, vamos a implementar esto y vamos a buscar alianzas y vamos a trascender de la idea a la acción. Y creo que una cosa, si me permite cerrar con esto, que creo y sigo defendiendo y voy a seguir defendiendo, aunque me saquen de proyectos y me borren mi nombre, es que no, no hay, debemos pensar en dejar de ser campeones en microesfuerzos macro desorganizados y pensar en que hay algo más grande que tú, y que nuestra responsabilidad es contribuir, así sea con un poquito, así un granito de arena va a llenar el salero un día. Entonces, apoyen desde el ámbito que esté, busquen a personas que estén trabajando en cosas distintas o intenten ustedes crear cosas distintas también y busquen apoyo de las organizaciones y de las personas que estamos trabajando en esto y seguro podemos hacer una gran mancuerna. Súper, me encanta. Muchísimas gracias, Alma, por compartirnos tu trayectoria, tu experiencia. Grecia Altamirano también nos comenta, gracias por compartir la experiencia como mujer en la ciencia. Sé que no es sencillo, nada sencillo como mujer de ciencia, nada sencillo como mujer de ciencia en la política y asesorando a los gobiernos nacionales e internacionales, nada sencillo. Pero, y la verdad, todo un desafío y un gran logro de admirarse el hecho de estarlo logrando y abriéndose paso. La verdad es que toda mi admiración y todo mi agradecimiento, porque lo que estás haciendo es abrir brecha para las nuevas generaciones. Entonces, síganla, sigan a Alma. Yo ya compartí la red de INSA, de Global Young Academy, AMEXAC MX, y si después nos compartes cómo te encontramos en Twitter, o en X, ¿no? Para que también te sigan y puedan saber de cerca cómo apoyarte, cómo acercarse a estas iniciativas. Me parece que puede haber mucha gente que se interese en seguir tu camino, ¿no? En conocer más, porque además esto no está solamente en México, esto es internacional. Entonces, y me parece increíble lo que estás haciendo. Quiero felicitarte, aquí tenías un montón de ovaciones. Entonces, te agradezco mucho que nos hayas querido compartir tu experiencia, tu trayectoria, todas estas reflexiones. Y pues esperamos poder seguir esta conversación en algún otro momento porque se quedaron un montón de temas en el tintero que por ahí pónganos ustedes si quieren que continuemos esta conversación y con qué tipo de temas se quedaron con ganas de seguir este tema. Entonces, pues muchísimas gracias, Alma. Y pues acuérdense que tenemos dentro de 15 días otra plática bien interesante con una personita que nos va a hablar de otro tema escabrosísimo para algunos, que es el tema de la jubilación. Pero este tema es la jubilación científica vista como una segunda oportunidad para
el emprendimiento científico. Entonces, espero que nos quieran acompañar en esta plática que se va a poner súper interesante. Y muchísimas gracias, Alma. Tú no te me vayas, y a todos los demás les deseo muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de en qué situación geográfica se encuentren. Elisa, muchas gracias por estar aquí, y muchas gracias a todos y a todas los que estuvieron presentes, y pues nos estamos viendo, y que tengan muy bonita jornada. Hasta luego. Gracias.